Muy buenas tardes, mi nombre es Odilma Olaya, mi presentación es instrumentación industrial. Tenemos un contenido en este momento, queremos dar a conocer lo que es el control de lazo abierto, control de lazo cerrado, conceptos básicos que debemos conocer para que fluya mejor en el momento de actuar con lo que es la instrumentación industrial, simbologías y normas que actualmente son muy importantes, normas ISA, para poder también entender ciertos parámetros que debemos utilizar en la instrumentación. Vamos a ver lo que son los diagramas y también vamos a hablar sobre las válvulas para conocer la cantidad, las características de las válvulas o el tipo de válvulas de las que podemos aprovechar para hacer procesos en esta gran carrera que estamos llevando a cabo. Entrando ya en materia, entonces vamos a conocer uno de los conceptos más importantes que vamos a tener para poder comprender en sí todo el tema que quiero explicarles. ¿Qué es la instrumentación industrial? ¿No? En este momento la instrumentación industrial es un campo o es el área multidisciplinaria que se encarga de varias partes del proceso. ¿Por qué de varias partes del proceso? Ella se encarga, no solo el control lo lleva midiendo, evaluando, controlando variables físicas y químicas y electrónicas en todo lo que son los procesos industriales. Como ya sabemos que la instrumentación industrial se encarga de medir, evaluar, controlar y hacer combinaciones de diferentes variables físicas, vamos a entender cómo lo hace y por qué medios lo hace y cuándo se permite retroalimentar un lazo, cuándo no, o un proceso. Tenemos lazos de control abiertos. ¿Qué es un lazo de control abierto? Es un lazo que se puede programar y controlar, pero no va a tener una retroalimentación. Quiere decir, un ejemplo, si usted coloca un parque y le pone riego y programa que la bomba de riego se active a tal hora y se apague a otra, esa bomba siempre va a tener el mismo funcionamiento, siempre va a prender a la misma hora y siempre va a apagar a la misma hora, sin importarle si llovió, si no llovió, si realmente necesita o si no necesita el proceso de agua para hacer un riego. Eso es un lazo de control abierto, porque se puede programar, tiene cierto control, pero no está teniendo una retroalimentación para que se haga una comprensión y así el motor, que es el que está activándose para hacer el bombeo, o la bomba que está activándose para hacer el bombeo de agua, pare en los momentos que no sea necesaria ese riego. Maravilloso, vamos a llegar a una parte que son los lazos de control cerrado, hemos llegado ya. ¿De dónde nacen los lazos de control cerrado? De la necesidad de controlar variables, corregirlas automáticamente sin que haya una mano o que se haga manualmente o una persona esté interactuando constantemente. Más seguridad, menos peligro, más tiempo, menos dinero en costos, de pronto en el nivel de proceso, porque para armar el lazo lógicamente es más costoso porque necesita muchos más instrumentos, ¿vale? ¿Qué pasa con el lazo de control cerrado? El lazo de control cerrado tiene retroalimentación, ¿vale? Quiere decir que tiene un procesador que está programado, tiene una tarjeta inteligente, un PLC, que es al que se le da toda la información y está distribuido también con unos controles, indicadores y registradores que son los que encargados de recibir esa información y de enviar otras informaciones. El PLC tiene cómo reaccionar a esa otra información porque está programado. Un ejemplo,
para que nos quede más claro. La nevera. La nevera es un lazo de control cerrado. ¿Por qué? Usted la regula dándole una temperatura para que se mantenga los alimentos y ella cumple con ese trabajo. Sin embargo, hay perturbaciones al momento de abrir la puerta. Cuando nosotros vamos a colocar el mercado dentro, la dejamos mucho tiempo abierta. ¿Ella cómo reacciona? Ella empieza a funcionar mucho más rápido por un sensor que tiene dentro y eso hace que consuma mucha más electricidad. ¿Por qué? Porque ella está controlando la temperatura que se le indica a ella y está evaluando la perturbación que tiene en ese momento y está cambiando para poder controlar esa variable, esa variación o perturbación que tiene en ese momento. ¿Vale? El lazo de control cerrado pues es mucho más completo, son muchos instrumentos, mucha más seguridad, más eficaz, es un más estable. Sí. Muy bien, entonces, entrar a lo que son conceptos. Empecemos. Los indicadores, ¿qué son los indicadores? Tienen una característica especial y es que son observables, que quiere decir que nosotros podemos ver en sus pantallas, ya sean analógicas o ya sean digitales, medidas. Ellos nos indican, digamos, la temperatura está a 50 grados centígrados o si está haciéndolo en presión, entonces está a 3 psi, 5 psi, o si lo está haciendo en Fahrenheit. Bueno, él lo que hace es tomar esa medida para que nosotros podamos verla y que nos va indicando que está correcto o si hay alguna desviación o perturbación en el proceso. Muy bien, continuemos con los transmisores. También son llamados transductores. ¿Para qué sirve un transductor? Sirve para convertir unas señales físicas en señales eléctricas. Son utilizados en instrumentos de medición electrónica. Vale, muchas veces en los procesos se hacen montajes donde llega una variable física, compresión, vapor, ¿sí? Presión. ¿Qué hace este transmisor? Lo que hace es cambiar esa señal de presión a eléctrica. ¿Para qué? Para dar funcionamiento a otra parte del proceso. Tenemos los controladores. Un controlador es realmente un programa de software, ¿sí? Que indica al sistema operativo del equipo cómo comunicarse con una pieza determinada del hardware, o sea, de las físicas. Entonces se hace una programación, como decíamos anteriormente, con la nevera, el aire acondicionado, donde ellos tienen un sensor en la parte de afuera que le activa o que está pendiente de la temperatura ambiente y en ese momento la programación dice que si afuera está a 30 grados, entonces el aire debe colocarse más frío, entonces él mismo se va graduando. Eso es un controlador, la parte inteligente que envía a una parte física del proceso a hacer un proceso, a hacer a cambiar un estado, ¿vale? Entonces, realmente es el controlador, el software, la parte inteligente que hace es eso, controlar para que funcionen los equipos que hacen parte del proceso. Muy bien, lo que son transductores. ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo que convierte todo tipo de energía en otra. Existen dos tipos de transductores, ¿no? Está el sensor o están los actuadores. Un rango, ¿vale? Un rango o un range en este momento es la medida que vienen de los indicadores, o sea, el campo de medida
del indicador. La linealidad se refiere a la propiedad de escalamiento, o sea, qué tan estable es el proceso. Si está en línea, como lo dice la palabra, pues está en un estado normal, pero si cambia su linealidad, si ya no es lineable, es donde empiezan a haber procesos inestables que hay que revisar o que deben de tener un tipo de control más estable y más profundo. Sensor. Como les decía, un sensor es un dispositivo que detecta el cambio del entorno y responde a muchas señales y envía información para que el sistema tome decisiones automático, digámoslo así, para que pueda hacer cambios, ¿vale? Muy bien, en este también tenemos lo que son los amortiguadores, que bueno, sabemos que han sido diseñados para absorción de energía a partir de un golpe o de un impacto, para que aquellas oscilaciones que tenga el sistema, que son oscilaciones provocadas, pues sean disminuyen. Ese es un instrumento, es algo de eso, del hardware. Muy bien, seguimos con lo que son simbologías. ¿Qué pasa con la simbología? Uno a veces piensa que no es importante, que son solo símbolos, pero no. Para la instrumentación la simbología es vital, es de muchísima importancia. Es como leerse un libro, hay que saber leerlo, hay que saber simbología, es como el que no sabe español, el que no sabe hablar inglés, es como ser un iletrado. Bueno, llegamos a lo que es la simbología. La simbología es una parte esencial, muy importante de la instrumentación. ¿Por qué? Resulta que es leer la instrumentación industrial, ¿sí? Se utiliza para poder hacer documentos importantes para los procesos industriales, procesos de inspección, pueden ser procesos de mantenimiento, pueden ser interconexiones de los equipos de proceso y los instrumentos de control, es decir, es de vital importancia. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque en estos símbolos le van a decir qué instrumento es el que debe buscar, le van a colocar el lote donde están, si están fuera o dentro de cajas, si están con seguridad o no. Entonces, de ustedes depende si van a hacer un mantenimiento, si van a hacer algo importante en el proceso, de cómo lo van a hacer y qué deben llevar. ¿Sí? Entonces, es muy importante aprender tecnología porque es como cuando usted aprende a leer para poder empezar a hablar. Pasa lo mismo con la simbología. Este es nuestro idioma en instrumentación. La simbología y las normas ISO son nuestro idioma, es nuestro español. Por eso son tan importantes. En este momento llegamos a los diagramas de la instrumentación. En este momento vamos a ver el diagrama de tubería, también lo hay de conexiones. ¿Qué es un diagrama de instrumentación? Es el montaje como tal, la imagen que representa todo un proceso. Y como anteriormente les decía, es muy importante la simbología
porque en este diagrama está todo en símbolos. Entonces ahí le van a decir dónde está el PLC, cuál es un controlador intricador, cuáles son los registradores, dónde están los sensores, para que ustedes puedan verificar la información. Si le están diciendo que necesitan que un FY se repare y que está en la sección 4, en un lote de 102, ustedes deben saber leer la simbología para que puedan leer ese diagrama y puedan hacer su día de reparación. ¿Listo? Entonces, el diagrama viene siendo como el cuento inventado después de aprender a leer. No, perdón, inventado no, es el cuento escrito después de haber aprendido a leer. ¿Sí? Ahora ahí el diagrama es aprender a escribir para que puedan representar lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes necesitan ver o arreglar en su debido momento. ¿Vale? Como les comentaba, la simbología es muy importante ya que es la que nos ayuda a leer. ¿Qué identifica la simbología? La identificación funcional de un instrumento está hecha de acuerdo a la función de este instrumento, no para lo que fue fabricado realmente, sino pues para su función y no para su construcción. Les decía, un ejemplo, un registrador de diferencias de presión puede ser usado para un flujo de medida. ¿Y cómo va a aparecer en el símbolo? Una FR. ¿Por qué? Porque es un registrador de fluidos, de flujo o de caudal. En un lazo de instrumentación, en un lazo de instrumento, la primera letra de una identificación funcional es la seleccionada de acuerdo a la medida y a la variable y no por la variable manipulada. Es decir, que debe tener en cuenta la variable a controlar. ¿Qué pasa? Muchas veces entra agua a la hervir, va a haber agua caliente que condensa y al condensar genera vapor. Pero como vemos, ni el agua condensada ni el líquido que estamos es el que vamos a controlar. Lo que vamos a controlar es lo que se genera después, que es la presión. Entonces siempre hay que tener en cuenta la variable principal, o sea, la BP, que es lo que más importa en el proceso, o sea, para poder controlar, para saber qué es lo que estamos leyendo, para saber cómo estamos haciendo las cosas. Perfecto. Válvulas, tema que me gusta mucho. Las válvulas, ¿qué son? Son un elemento de control final. ¿Y para qué sirve? Pues para controlar el paso o el cierre de nuestra variable, comprendiendo variable como líquido, gas, vapor, etc. Lo que estemos, la variable que estemos controlando. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de las válvulas? Saber el tipo de válvulas, para qué la vamos a usar y cuáles son las más recomendables. Para ello yo les quiero comentar que en este momento pues tenemos dos grupos que son los más importantes y que lo hacemos por movimientos lineales o por movimientos rotativos. Entre los movimientos lineales tenemos la válvula globo, la válvula pink, el diafragma y la válvula de cuerdas. Mientras que en los movimientos rotativos tenemos la válvula de mariposa, la obturador excéntrica y la válvula de bola. ¿Vale? Esos son los dos grupos más importantes que tenemos. Ahora, que también ya la podemos decir que también la podemos dividir en grupos dependiendo de si son neumáticas, hidráulicas o electrónicas. Pero bueno, eso hará parte de otras diapositivas, ¿vale? En este momento lo más importante que yo quiero darles a conocer es el tipo de válvulas que tenemos. Muy bien, el tipo de válvulas que tenemos inicialmente en este momento es una válvula de compuerta. Una válvula de compuerta es excelente cuando ustedes quieren todo o nada, un servicio de todo o nada. Un servicio de todo o nada es que esta válvula no
regula el paso, sino que o abre o cierra el paso o deja el paso o abre el paso. ¿Sí? Son excelentes para un todo o nada, pero no se recomienda mucho para controlar, porque pues como son de abrir y cerrar paso total o cierre total, entonces ellas van a tener un desgaste en la compuerta, en el abrir y en el cerrar. ¿Sí? Y esto hace que no tengan un buen sellado con el tiempo, entonces no regulan mucho el fluido. Entonces ellas les sirven para dejar pasar o para sellar del todo, pero no para regular el fluido. Tenemos válvulas de tapón macho, válvulas de tapón manual de aislamiento. ¿Qué tienen ellas? Digamos que en un momento, como lo dice su palabra, son de tapón, son de aislamiento, o sea, ellas cierran, aíslan algo para que no pase más, cierran el paso totalmente. También no son de controlar directamente un fluido o una variable, sino que definitivamente cierran o abren, ¿vale? Continuamos con las válvulas de globo. ¿Qué es una válvula de globo? Bueno, es una válvula preferida por su buen control de flujo y sellado. O sea, ellas son magníficas para sellar, ¿sí? Pero tienen un pequeño defecto. Pierden, tienen una mayor pérdida de descarga. Entonces, lo bien que tiene de manejado de fluido, del sellado de fluido, pues lo descompensa en el área de la pérdida de carga, ¿vale? Tenemos otra válvula que es la válvula mariposa. ¿Qué ofrece nuestra válvula mariposa? Nos ofrece una solución compacta, es decir, que tiene un sellado perfecto y un cierre de paso genial. Bien, ya cierra totalmente, sirve para regular, porque a medida que usted la abre ya tiene una lámina que es la que se llama la lámina mariposa, por eso se llama válvula mariposa, que es la que hace el control, la regulación de la variable. Pero cuando se quiere sellar, tiene un excelente sellado y no tiene desgastes. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos en la válvula de diafragma. La válvula de diafragma es un dispositivo que controla el flujo de fluidos o sólidos mediante un diafragma sensible que se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Funcionan con aire. ¿Sí? Entonces, aire para bajar, aire para abrir, hacia arriba, hacia abajo. Quiere decir que cuando necesitan abrir, pues se utiliza aire, se dice para subir, y hay válvula para bajar cuando se van a hacer. Tenemos también la válvula pink. ¿Qué es una válvula pink? La válvula pink son utilizadas para aplicaciones de líquidos sólidos y lodos, debido a que esta válvula logra controlar eficazmente el fluido abrasivos y corrosivos. Son magníficas, estas son las más fuertes. Muy bien, en conclusión, pues estamos dándonos cuenta que la instrumentación industrial es una maravilla porque todo lo puede medir, todo lo puede controlar, tiene más seguridad, nos da más espacio, más tiempo, todo, o sea, es muchísimo mejor. Adicional a ello, pues vamos viendo que no es solamente el avance en cuanto a la mecánica, sino también en cuanto a la inteligencia, lo que son los software, porque es la comunicación de un instrumento a otro, evadiendo o haciendo que el ser humano corra menos peligros.
Bien, mire, en esta diapositiva dejo las referencias de donde saqué parte de la información. Quiero agradecerles muchísimo y que hayan estado con nosotros. Recuerden, mi nombre es Oldilma Olaya. Mi grupo está integrado por Sergio Eduardo Trujillo y Juan David Guzmán. Y su servidora presente, Oldilma Olaya. Este video, esta diapositiva, esta presentación se ha realizado como evidencia para el área de TIC. Les agradezco, que tengan una feliz noche.